Hola, hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Sé que han dado un poco perdida por estos lados, pero el día de hoy les traje una historia bastante interesante. Yo sé que tal vez muchos de ustedes la conozcan y vamos a estar hablando un poquito de las teorías que hay detrás de la muerte de este rapero, así que comencemos. Bueno, y es que todo esto vuelve a comenzar y vuelve a tomar como fuerza cuando Eminem, que es uno de los raperos más influyentes en la actualidad, le dijo a Machine Gun Kelly lo siguiente: el día que saques un hit será el día en que Diddy admita que mató a Tupac. Es a partir de ahí que muchas teorías empezaron a tomar como muchísima fuerza, y es que la muerte de Tupac ha sido una de las muertes más misteriosas de Hollywood, así que esto abrió camino a que se abrieran estas teorías. Nació el 16 de junio de 1971 en Harlem, Nueva York, y se crió en el Bronx. Con 15 años se mudó a Maryland y no fue hasta los 17 cuando acabó viviendo en California. Su madre, Afeni Shakur, y su padre, Billy, pero este desapareció cuando Tupac era aún muy pequeño y eran miembros del partido Pantera Negra. Y esta era una organización de personas que buscaban el respeto de los derechos de las personas de color. Tupac tuvo que pasar por varios episodios duros, pues su padrino Elmer, un importante personaje de las Panteras Negras, fue declarado culpable de asesinar a un profesor de la escuela durante un robo, aunque posteriormente su condena fue anulada. Su padrastro pasó 4 años en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI. Era buscado en parte por haber ayudado a su hermana para escapar de la penitenciaría de New Jersey, donde fue encarcelada por asesinar presuntamente a un policía estatal, aunque después fue encarcelado por el robo de un camión blindado en el que murieron 2 agentes de policía y un guardia. Tupac tenía una hermanastra menor y también tenía un hermanastro mayor que apareció en varias de sus grabaciones. Su carrera profesional comenzó a principios de la década de los 90, debutando con un verso en la canción Same Song. Y Tupac tuvo una carrera tan exitosa y fue tan influyente este rapero porque prácticamente este apareció como un héroe. Estados Unidos estaba atravesando una época bastante violenta, había narcotráfico, había muchos problemas sociales, y lo que hizo Tupac fue mostrar lo que estaba pasando en Estados Unidos y lo mostró al mundo. Entonces tocaba temas delicados como por ejemplo los abusos policiales, la pobreza y en sí muchos conflictos sociales de la época. A tal punto que en 1992 un policía de Texas fue asesinado por un adolescente que estaba escuchando Tupacalypse Now, un álbum que incluía canciones sobre la brutalidad policial, la pobreza, el embarazo adolescente y el consumo de drogas. Este causó un revuelo de controversia de los medios de comunicación. E incluso el vicepresidente de la época dijo que esta no era una canción grata y prácticamente la mandó a quitar de todos los medios de comunicación porque dijo que contenía bastante violencia en su letra y además porque iba en contra de la ley. En diciembre de 1993, Tupac y otras personas fueron acusados de abusar sexualmente a una mujer en una habitación de un hotel. E incluso la denuncia también decía que Tupac había alentado a sus 2 amigos para que la violaran. Pero sin embargo Tupac desmintió esto y dijo que él se había mantenido relaciones sexuales, pero que habían sido consentidas. En el juicio fue declarado culpable de abuso sexual y condenado a 1 año y medio de prisión, aunque salió a los 8 meses después de pagar su fianza. En el año de 1995 Tupac fue condenado por un homicidio de un niño de 6 años, pues el niño murió por una bala perdida cuando el grupo de Tupac se estaba enfrentando a otro grupo. Pero las pruebas de balística demostraron que la bala no era de Shakur o de cualquier miembro de su grupo. Finalmente no hubo cargos criminales. Y este tiroteo es bastante importante y lo vamos a ver después, que fue el tiroteo de 1994. Un día antes de que se anunciara el veredicto por abuso sexual, Tupac recibió impactos de bala y fue robado por 2 hombres armados, donde recibió 6 heridas de bala. En los siguientes días, Tupac asistió al juzgado en silla de ruedas y fue declarado culpable de 3 cargos de abuso sexual, pero inocente de otros 6. Es ahí donde Tupac comienza su condena el 14 de febrero de 1995 y lanza su álbum.
convirtiéndose en el único artista en tener un álbum en el número 1 de Billboard mientras cumplía una pena de prisión. El álbum ocupó los primeros lugares durante 5 semanas y además en la primera semana de su lanzamiento vendió más de 240,000 copias. Tras cumplir 8 meses en prisión, Shakur fue liberado de la cárcel debido a una gran parte de la ayuda e influencia de Suge, fundador de la compañía discográfica Death Row Records. Suge pagó la fianza aproximadamente por 1.4 millones de dólares, pero a cambio Shakur tenía que firmar 3 álbumes con esta compañía discográfica. Y más o menos eso fue como la historia de Tupac, y ahora sí vamos a ver el día en que sucedió la muerte de este rapero. Y eran aproximadamente las 11 de la noche cuando Tupac iba con Suge en un automóvil y este tuvo que hacer una parada porque había un semáforo en rojo. De repente le llega a su lado izquierdo otro coche donde iban 2 mujeres y estos 2 personajes intercambian palabras con estas 2 mujeres e incluso se dice que Tupac le hizo la invitación para que estas fueran al Club 662. Sin embargo, unos minutos después llega otro carro, era un carro de color blanco, tenía 4 puertas y un número indeterminado de personas y se hace al otro lado donde estaba Tupac. Se dice que Suge bajó una de las ventanas y es ahí donde aprovecharon y le dispararon a Tupac. Tupac fue alcanzado por 3 balas, hiriéndole en el pecho, en la mano derecha y en el muslo. Esta última bala rebotó en su fémur, alojándose en la pelvis. Aparentemente, una de las balas rebotó en su pulmón derecho y Suge fue herido en la cabeza, aunque muchas personas aseguran que solamente la bala lo rozó. Y en el momento de los disparos, el guardaespaldas de Tupac se encontraba en otro auto y este estaba atrás de él. Pero él dijo que el mismo Tupac le había dicho que tenía que ir en otro auto, en el auto de su novia, porque posiblemente iban a terminar muy borrachos después de estar en el Club 662 y que iban a necesitar más autos. En el hospital, Tupac no estaba totalmente inconsciente y fue fuertemente sedado. Respiraba a través de un ventilador y un respirador y fue conectado a una máquina de respiración artificial y finalmente entró en un coma inducido por barbitúricos. El viernes 13 de septiembre de 1996, estando en una unidad de cuidados intensivos, Tupac murió de hemorragia interna, a pesar de los intentos de reanimación de los médicos. Su madre tomó la decisión de decirle a los médicos que se detuvieran y fue declarado muerto a las 4:03 de la tarde. La causa oficial de su muerte fue insuficiencia respiratoria y paro cardiorrespiratorio en relación con múltiples heridas de bala. El cuerpo de Tupac fue incinerado. Bueno, y ahora sí vamos a ver qué fue lo que pasó horas antes de la muerte de Tupac. Y lo que pasa es que Tupac se encontraba en Las Vegas con Suge y este estaba presenciando el combate de boxeo entre Mike y Bruce en Las Vegas. Y más salir un poquito del contexto, pero es para aclarar lo siguiente. Y es que en la época habían 2 compañías discográficas bastante importantes, que era la de Suge y también estaba la de Diddy, que era Bad Boy Records. La compañía discográfica de Suge estaba aliada con la pandilla de los Bloods y representaba la zona oeste, mientras que Bad Boy Records representaba la zona este, aliados a la pandilla de los Crips. Y es que al principio estas 2 compañías discográficas no se llevaban mal, sino que al parecer todo comenzó cuando Diddy, quien era el fundador de Bad Boy Records, ofreció dinero para alguno de sus miembros que pudiera robar alguna de las joyas de la compañía de Suge. Y efectivamente eso ocurrió. Entonces Tupac, estando en Las Vegas, le dicen como que oye, ahí está Anderson, el que lo robó. Entonces Tupac obviamente se altera y es ahí donde van a pegarle a Anderson. E incluso esta pelea quedó grabada en las cámaras de seguridad del lugar. Pero después de este incidente, Tupac y Suge suben a su habitación, hablan un rato y deciden que van al Club 662. Y obviamente aquí tenemos el primer sospechoso y la primera teoría en que supuestamente Anderson fue quien asesinó a Tupac. Y los motivos prácticamente era por venganza de la pelea que habían tenido momentos antes y supuestamente este lo había seguido y finalmente lo había asesinado.
Pero lo extraño de este caso es que Anderson después muere en circunstancias bastante extrañas. Y pasamos a nuestra segunda teoría y tenemos que hacer referencia a Biggie. Biggie también era un importante rapero de la época, era amigo de Tupac, pero este estaba trabajando con Bad Boy Records. Lo que sucede es que recuerdan el tiroteo de 1994 cuando Tupac recibió esos disparos. Tupac dijo y culpó que los culpables de este tiroteo habían sido Diddy, que era el fundador de Bad Boy Records, y Biggie, que era su amigo. Pues Tupac dijo que después de ese tiroteo las primeras personas que había visto eran estas dos personas y que habían estado como bastante sorprendidos de verlo vivo. Por lo cual Tupac dijo que ellos habían sido los culpables de ese tiroteo y que la finalidad no era robarlo sino asesinarlo. Después Biggie saca una canción bastante curiosa llamada ¿Quién te disparó? Y Tupac obviamente esto lo toma de manera personal y después saca otra canción. En esta canción dijo haber tenido relaciones sexuales con la esposa de Biggie y atacó la credibilidad callejera de Bad Boy Records. Obviamente después de esta canción la dignidad de Biggie quedó prácticamente por el piso, por el cual Biggie tenía como razones suficientes para mandar asesinar a Tupac. Pero finalmente Biggie muere de una manera bastante misteriosa el 9 de marzo de 1997. Y pasamos a nuestra tercera teoría, donde Diddy y su manager son los culpables de la muerte de Tupac. Pues las supuestas razones que Diddy tenía para mandar a asesinar a Tupac es que este había rechazado la oferta laboral de trabajar en Bad Boy Records. Además se afirma que este había pagado $1 millón para mandar a asesinar al rapero. Y esta teoría tiene respaldo en el audio de un pandillero que confesó que Diddy le había pagado para que matara a Tupac. Pero además otra de las posibles razones es que Diddy temía a que Tupac actuara primero. Sin embargo, él salió a esclarecer este hecho y dijo que no tenía nada que ver en la muerte de Tupac. Pasamos a nuestra cuarta teoría, donde Suge es el posible sospechoso, pues este le debía $10 millones a Tupac y además también se tenía entendido de que Tupac se iba a retirar de su disquera, por lo cual Suge iba a perder muchísimo dinero. Por lo cual esta hipótesis se basa en que Suge lo mandó a asesinar para quedarse con las canciones y no pagar el dinero. Vamos a pasar a nuestra otra teoría y es que supuestamente el gobierno de Estados Unidos mandó a asesinar a Tupac y todo esto porque el gobierno temía de que el hip hop se volviera un movimiento revolucionario. Esto prácticamente se basa en que la policía tuvo como varios inconvenientes en la investigación, es decir, pues no investigó de una manera adecuada, como por ejemplo de que esta no cerró la escena del crimen, por lo cual muchos carros al pasar contaminaron la escena, y también hubo un policía que estuvo encargado en este caso, dijo que dentro de la misma institución había mucha corrupción y que sencillamente a él no lo dejaron avanzar en este caso. Y por último pasamos a esta teoría que es un poco loca, donde dicen que Tupac sencillamente no murió, que este fingió su muerte para irse a vivir a Cuba.